La educación es la puerta al éxito. Los sueños perduran en el tiempo, así lo demostró Monseñor Gonzalo López Marañón, la importancia de ser maestro y estudiante. Y sin embargo, yo estuve escuchando su charla con todo mi ser, no solo con las orejas, con los ojos, con el rostro, con la piel, también con todo mi cuerpo y alma. Las llevo dentro y sé que el día que las necesite, las voy a recordar y las tendré listas en el momento justo. En esto consiste la formación. Fue quien dio la primera piedra en la edificación para poder dar educación a los pobres entre los pobres por causa del reino. En el año de 1991 nace un sueño para quienes no tuvieron la oportunidad de educarse, así lo cuenta el licenciado Ángel Rojas. Educación a distancia antes de 1991 pues estuvo como un departamento más de la dirección de educación, bueno, primero en Napo y luego en Sucumbíos. En 1991 el ministro de Educación en ese entonces, Raúl Vallejo, pues crea ya el sistema de educación a distancia, ya con acuerdo ministerial, y crean unidades educativas en todas las provincias del Ecuador. Entonces aquí se creó la unidad educativa a distancia de Sucumbíos. Al crearse estas unidades educativas como entes ya independientes de las direcciones provinciales, pues naturalmente había que ya configurar una institución. Entonces, en aquel entonces, pues, designaron pues a mi persona, el señor director de aquel entonces, el licenciado Juan Ron Pérez, director de educación en Sucumbíos, pues me designó como rector de esta unidad educativa a distancia. Luego de algunos meses, pues también ya se nombró a la secretaria, bueno, también a la colectora, la señorita Marielita León, ¿ya? Y la señorita Mercedes Veloz como secretaria. Bueno, también se nombró pues un conserje, el compañero Jorge Saritama. Entonces estábamos 4 personas, pues Jorge, Mercedes, Marielita y quien nos habla. Bueno, la primera tarea pues fue buscar un local, una oficina donde instalarse, ver pues, a ver si podemos conseguir una máquina, alguien nos presta un escritorio, porque, o sea, en mi caso pues recibí el nombramiento, pero nada más, ni siquiera una hoja de papel. Educación a distancia estuvo ya como un departamento, pero muy incipiente. Y habían otros organismos que también ya estuvieron trabajando en educación a distancia, como el IRFEIAL, ya, y también el Crecerá en Morona, Santiago. Entonces ustedes recuerdan que había las escuelas radiofónicas en aquel entonces. Pasa un tiempo, yo creo que más o menos unos 6 meses, y luego el ministro de Educación, Raúl Vallejo, decide entregar el sistema de educación a distancia a la CONFEDEC. Ya. Entonces le entregaron pues con presupuesto, con todo. Entonces la CONFEDEC se hizo cargo a través de las FEDEC, en este caso en Sucumbíos ya tenían la FEDEC, pues que presidía el monseñor Gonzalo López. Entonces ahí prácticamente pasa a ser esto ya biscomisional. ISAMIS, Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, se puso la camiseta de los más necesitados para poder acceder a una educación de calidad como en las principales provincias del Ecuador. Así lo recuerda el licenciado Luis Bermeo. Esta fue una visión muy grande de Monseñor Gonzalo López Marañón, porque yo en
91-92 fui a trabajar al internado del Colegio Pacífico Sembranos. Y estando ahí, Monseñor, como él sabía que en las comunidades había mucha pobreza, mucha gente que no se educaba, entonces él estaba viendo una posibilidad de un sistema alternativo que pudiera abarcar lo que el ministerio en ese entonces no abarcaba, el sector rural, especialmente las comunidades más lejanas, y un sistema de autoinclusional que era el sistema a distancia semipresencial. Había esa posibilidad, pero Monseñor, él lo aprobó dentro del proceso de la iglesia, o sea, dentro de la pastoral campesina. Yo me acuerdo que hubieron asambleas, si se asumía o no se asumía el sistema. Y una vez que el sistema se aprobó, bueno, ahí él vino conmigo y me dijo: Lucho, yo creo que estamos buscando una persona que podría hacerse cargo de este sistema en Sucumbíos. El padre Martín Fernández, que era un hombre muy dedicado a la educación, especialmente a la radiodifusión educativa, con La Voz de Lupano, allá en Morona, Santiago. Él tenía, se inmiscuyó en el Ministerio de Finanzas y en el Ministerio de Educación para crear las partidas en cada provincia. Entonces, para que estas partidas puedan tener funcionalidad, busco dentro de la Dirección de Educación de cada provincia encargar en forma fiscal, en principio, al rector encargado, que en este caso fue el profesor Ángel Rojas, para que la misión carmelita que en ese entonces iba a asumir, haga el proceso dentro de las estructuras de la iglesia y asuma la responsabilidad. Y como este sistema es un sistema para la gente más pobre, más necesitada, entonces, y el sistema de la iglesia, un sistema de comunidades cristianas muy arraigado y con organizaciones sociales, entonces tenía esa gran posibilidad de que tenga una aceptación y lo que más se acoja al sistema como suyo en cada una de las comunidades de la provincia de Sucumbíos, excepto, claro, lógicamente que el cantón Chuchufindi no pertenecía al vicariato de Sucumbíos, sino que al vicariato de Aguarico, del Coca, y ahí tuvimos que hacer otro proceso con ellos. Monseñor, como teníamos esa amistad, me llamó para trabajar allá y estuve ahí. Y ahí es cuando Monseñor me agarra y me dice: Lucho, con esa visión siempre que él tenía, una visión muy grande de servicio a la comunidad cristiana, especialmente la gente más pobre, él dijo: Lucho, tú te vas a encargar de este sistema y a ti te voy a dar esa posibilidad. Y dije: bueno, muchas gracias, y así empezamos nosotros a trabajar, primero a empaparnos de qué se trataba, y después de ir armando este proceso en cada una de las comunidades. Y esto se facilitó porque verdaderamente el sistema de la iglesia era justamente de comunidades cristianas muy arraigadas, y nosotros pudimos entrar. Entonces a mí me tocó la primera fase, que sería de organizar administrativamente y docentemente a la unidad educativa a distancia. Es por eso que cuando yo iba a las comunidades, iba viendo los profesores de las comunidades rurales que tengan una visión de servicio, y especialmente que tengan esa visión de captar a la gente más pobre, ¿no? En sus inicios, el nombre del colegio fue Colegio a Distancia Sucumbíos. El padre Edgar Pinos nos da un preámbulo de los inicios de la educación a distancia. Bueno, el Colegio Juan Jiménez empieza por ahí por el año 91 con el nombre de Crecerá, como una parte de un sistema de educación a distancia que se implementaba a nivel nacional, pienso yo, pero que en lo regional lo llevaba un padre salesiano, el padre Martín. Y él pues buscaba en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas, porque era como entregado a la iglesia, digamos, ¿no? La responsabilidad. Empezó a buscar en los diferentes lugares, y también llegó a Sucumbíos, encontró a un maestro, Ángel Rojas, para encargarle de crecer en Sucumbíos. Seguramente en conversación con el señor Gonzalo,
¿no es cierto? Porque es una cuestión de la iglesia. Entonces entiendo yo que así empezó poco, con pocos alumnos, más en La Guagrio, los alrededores, que era lo que Ángel podría tener posibilidades de moverse, porque en esos tiempos también no estamos hablando como hoy de que hay tantas facilidades de movimiento, de buses, de todas esas cosas. Eso era difícil. El licenciado Miguel Torres nos comenta cómo se origina el actual nombre de la unidad educativa Juan Jiménez. Bueno, ya estuvo la unidad educativa a distancia de Sucumbíos funcionando 8 años con ese nombre. Y hubo la idea, o la población misma preguntaba por qué no tiene nombre. Entonces, el Consejo Directivo propuso 3 nombres: el hermano Néstor Narváez, Monseñor Oscar Romero y Juan Jiménez, de los cuales el Juan Jiménez era como más familiar, más cercano a nosotros, porque él fue un líder, un misionero de la Vía Colombia que trabajó inclusive creando alguna extensión, 1 o 2 extensiones de la Vía Colombia. Pero en el momento de hacer la biografía y enviar al Ministerio de Educación, solamente se encontró unos datos que habían en el colegio, los 3 nombres. Juan Jiménez Herrera, no había el segundo nombre, no encontré, porque yo me encargué de hacer la biografía de él y a su vez de solicitar a la Dirección de Educación Hispana de Sucumbíos. En el 98, en ese tiempo, el licenciado Alfonso Rojas Sánchez fue el director, y en vista de que no había el segundo nombre, realmente ahí sí fue un sorteo que realicé personalmente. Yo le ubiqué ese nombre, que es Ramón, Juan Ramón Jiménez Herrera. ¿Por qué? ¿Te acordaste de alguien? Porque tenía que estar los 2 nombres y los 2 apellidos. ¿Pero por qué elegiste Ramón? Porque estuvo un nombre familiar de un escritor español que se me vino en ese momento. Estuvo familiar, justo como estaba de docente y trabajamos sobre escritores, sobre obras, y me sonó familiar ese nombre de Ramón, Juan Ramón Jiménez Herrera. Yo imaginé en mi pensamiento que por ese nombre famoso del escritor español también él le ubicaron, o le pusieron el nombre de Juan Ramón. Entonces yo relacioné ese nombre, dije, de seguro que ha de ser Ramón. Y le ubiqué Juan Ramón Jiménez Herrera en el oficio, una solicitud que se envió a la Dirección de Educación Hispana de Sucumbíos. Y se fue así, porque no logré encontrar el segundo nombre. Nadie me daba razón, nadie conocía, nadie preguntó, nadie me dio esa. Un joven soñador con espíritu de ayudar y sus ideales de educar a quienes más lo necesitan fue lo que marcó a Juan Antonio Jiménez. Pese a no terminar su primaria, siguió su vocación de misionero. Su esposa, María Moreano, nos narra parte de su historia. La provincia de Loja. Y ha venido joven aquí a Sucumbíos. Luego se integró, ya contrajimos matrimonio y luego se integró a la Misión Carmelita y ahí trabajó algunos años, 7 años, a la cual se dedicó a andar a visitar comunidades, fundar comunidades. Se dedicó también a lo que es la salud con los niños. Cuando eran las campañas de salud él estaba ahí.
con los niños, vacunando, ayudando a las familias. También se dedicó a la vida social de los más necesitados, a veces que había así un accidente y no había pues quien los apoye, él se encargaba de ayudarles. Y así pues, de esa manera fundó varias comunidades que fue de aquí del vicariato. Así de lo que a veces nosotros pues como él cuando salía a veces iba lejos, yo le sabía decir por qué se demora tanto. Decía, no, es que yo estoy sirviendo a las comunidades. Y ahí me necesitan, a él ya le decían hermanito, le sabían decir. Miles han sido las personas que se han educado en la unidad educativa Juan Jiménez. Manuel Enríquez nos cuenta su historia dentro del plantel educativo. Qué emoción, primero sumarme a la felicitación, al reconocimiento a la unidad educativa a distancia Juan Ramón Jiménez, quien como institución ya en la provincia ha jugado un papel muy importante en la formación de muchas personas. En efecto, yo tuve la oportunidad de recibir parte de la formación académica en esta institución a través de el bachillerato en agropecuaria forestal, ¿no? Me gustó, esa era una de las carreras que a mí me gustaba y me incliné porque era una institución que tenía esa carrera, ¿no? Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención, me agradó mucho y en efecto, ya la parte académica, los textos, los libros, eran unos materiales muy completos. En esa época, estoy hablando del 94, 95, la educación dentro de la unidad educativa Juan Jiménez se ha caracterizado por ser inclusiva con equidad de género. Así lo comenta Lorena Chihuango. Mis hijos, a veces yo llamo lo que es lunes, porque yo estudio los viernes, sábado y domingo y a veces yo tengo práctica los miércoles. Bueno, los domingos tarde ya vengo por acá, o sea, donde mis hijos, porque los hijos pasan con mis padres. Trabajar primeramente ya... Yo así yo me pongo ese trabajo, voy a poder trabajar así, sí, ir adelante, pero yo de estudiar ya yo creo que ya no sería, por lo que no me alcanza, porque para estudiar la necesidad igualmente necesita plata, así, todo eso, entonces yo solamente ya termino lo que es el bachiller y después de eso ya poner a buscar los trabajitos para poder así ya tener un trabajo así, realmente para ir adelante y apoyar a mis familias. La historia la escribimos juntos. 30 años de servicio a la población de Sucumbíos, transformando vidas a través de la educación.